Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el segundo capítulo del libro primero de Samuel, el Cántico de Ana. Estos dos primeros capítulos del libro de Samuel demuestran el origen del último juez de Israel, Samuel. Hemos visto que Dios convirtió el dolor y la amargura de Ana en gozo y alegría. Dios contestó la oración de esta ferviente mujer y le dio el privilegio de ser madre de un niño a quien dedicó al Señor. Este capítulo 2 nos muestra ahora el contexto en que creció Samuel al servicio de Elí. Vamos a estudiarlo por secciones para una mejor comprensión. La primera sección es que se denomina el Cántico de Ana, versículos 1 al 10. Este canto ha sido motivo de muchas controversias, pero ha quedado como un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Leamos los versículos 1 y 2. Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Hay tres partes que quisiera que tomáramos en cuenta. Número 1, la alabanza de Ana. Ella ha comprobado el amor de Dios para los hombres. Ha tenido un hijo al que ha dedicado al servicio del Señor. Su segunda visita a Silo fue diferente de la que había tenido antes. Si nosotros leemos en el versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esta segunda visita a Silo fue una visita especial. Es muy diferente a la que se registra en el capítulo 1, ya que la primera visita ella vino angustiada, suplicando, adolorida, pero llegó a confiar en la promesa del Señor. Esta segunda visita fue un gran canto de alabanza. Ahora estaba allí para devolver al Creador lo que Él le había dado. Había experimentado el amor y el cuidado de Dios. Sabía con certeza que Dios escucha y suple nuestras deficiencias. Por eso ahora ella se regocija en el Señor y ahora se ríe de sus enemigos. Es decir, su experiencia es una lección para todos los que le rodean, entre ellos Penina, que debía reconocer también que Dios había obrado milagrosamente en Ana. Por eso Ana canta con alegría y dice que no hay otro Dios como Jehová y no hay otro refugio sino Él. Sigamos leyendo sobre este canto en los versículos 3 al 5. Dice: No multipliquéis las palabras de orgullo y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Jehová es el Dios que todo lo sabe y a Él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz 7 veces, más que la que tenía muchos hijos languidece. Estas palabras nos recuerdan que tenemos un Dios justo que vindica la vida de aquellos que le sirven y le adoran de corazón. Estas palabras están dirigidas a Penina, quien con arrogancia se burlaba de Ana, pero ahora es claro que Dios había obrado y que Dios había mostrado su beneplácito a Ana. El nacimiento de Samuel es un milagro directo de Dios y era algo que nadie podía negar. Ahora, al traer el niño para el servicio del Señor, ese acto de entregarlo para que esté bajo la supervisión de Elí debió llenar el corazón de Penina de admiración ante una mujer abnegada y cómo Dios obró en favor de ella. Recordemos que Dios quiere salvar a todos y Él da oportunidades para que todos tengan la opción de entregar su vida al Señor. Sigamos leyendo el canto de Ana en los versículos 6 al 8. Jehová da la muerte y la vida, hace descender al Seol y retornar. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece.
Él levanta del polvo al pobre, alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él afirmó sobre ellas al mundo. El gozo que experimentó Ana no fue un deleite egoísta, sino una comprensión magnífica del carácter de Dios. Ana reconoció que había sido salvada de lo oprobio y que Dios le había dado una experiencia sin igual. Entonces pensó en su canto como un triunfo que Dios había logrado para su pueblo, tanto individual como colectivamente. Halló inspiración para cantar muy por encima de los alcances de su propia experiencia y bajo la dirección del Espíritu Santo anticipó el gozo de los redimidos cuando están sobre el mar de vidrio con cántico nuevo en los labios. Esta experiencia de Ana nos enseña que el alma cristiana, consciente siempre de su impotencia, mediante el poder de Dios se eleva por encima de las fuerzas del egoísmo. Ceñida con la fortaleza de lo alto, un alma tal vence las dudas pasadas, los temores y las tentaciones. La victoria ocupa el lugar de la derrota y en la plenitud de gozo el alma se forma a la imagen de Cristo. Y termina este canto con una parábola muy interesante, versículos 9 y 10. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará por poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Ahora Ana, en una visión profética, habla de su fe en el triunfo final de Cristo. Así como Dios ha ensalzado el poder de ella, entre comillas, también ensalzará el poderío, ahora sí real, de su ungido. Aquí presenta el triunfo del Mesías. Cuando Él venga glorioso a la tierra, su reino se establecerá para siempre, y aquellos que le sirvieron, que ante el mundo parecen débiles, son los que reinarán por la eternidad. Ahora hay una mujer muy débil, objeto de burlas, de menosprecio. Solo Dios tomó su caso y solo Dios le da la victoria, y ahora Ana es objeto de admiración y respeto. Los hijos de Dios pueden pasar por momentos difíciles, donde son menospreciados y rechazados por su fe. Pero finalmente Dios tomará su caso y los defenderá, y ellos serán vindicados al lado del Rey de Reyes y estarán a su servicio por siempre. Después de expresar su canto y alabar al Señor en Silo, Ana cumple su promesa, y aunque sienta dolor de dejar a su hijo, sabe que ese fue el compromiso y lo deja al servicio del Señor. Ahora está bajo la custodia de Elí. Leamos el versículo 11. Luego Elcana regresó a su casa en Ramá, y el niño se quedó para servir a Jehová junto al sacerdote Elí. No sabemos exactamente cuántos años tenía Samuel en ese momento. El término niño que se usa aquí se refiere a los de edad entre los 3 a los 15 años de edad. Lo que entendemos era que Ana lo tuvo el tiempo necesario para cimentarlo en la fe y lo entrega al servicio del Señor. Elena de White comenta: tan pronto como el pequeño tuvo edad suficiente como para separarse de su madre, ella cumplió su solemne voto. Amaba a su hijo con todo el afecto del corazón de una madre día tras día. Su cariño se entretejía más estrechamente en torno de él mientras observaba cómo se desarrollaban sus facultades y escuchaba su parlotear infantil. Era su único hijo, el don especial del cielo, pero lo había recibido como un tesoro consagrado a Dios y no retendría de Dios lo que le pertenecía a él. La fe fortaleció el corazón de la madre y no se rindió a las instancias del afecto natural. Esto está en Sign of the Times, 27 de octubre de 1881. Era una mujer piadosa y de fe, pero su trabajo como madre no termina allí. Ella siguió orando por su hijo y le visitaba con frecuencia. El siguiente comentario nos ayuda a ver el fervor y dedicación de esta madre. Dice: cuando se separó de su hijo, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño.
Era el tema de las oraciones diarias de ella. Todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su servicio, y cuando subía a Silo a adorar con su marido, entregaba al niño ese recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía cada una de las fibras de la pequeña prenda, rogaba a Dios que su hijo fuese puro, noble y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos. Libro Patriarcas y Profetas, página 617. Debemos entonces resaltar la importancia de la obra de una madre dedicada por el bienestar de su hijo. Los primeros años de vida son de vital importancia para el desarrollo de la fe y el carácter del niño. Esta tarea es tan importante que no debería ser dejada de lado. Ojalá, dice Elena de White, cada madre pudiera comprender cuán grandes son sus deberes y responsabilidades y cuán grande será la recompensa de la fidelidad. La influencia diaria de la madre sobre sus hijos los va preparando para la vida eterna o la muerte eterna. Ejerce en su hogar un poder más decisivo que el pastor en el púlpito o aún el rey en el trono. Esto está en Sign of the Times del 3 de noviembre del año 1881. No debemos pensar que este tiempo dedicado al hijo es en vano. La sociedad de hoy puede tener otra forma de pensar o actuar, pero aquella que se dedica a la crianza de sus hijos es tan valorada ante Dios como el ministro que predica la palabra a las personas no creyentes. Ahora, la siguiente sección de este capítulo 2 de Primero de Samuel es la descripción de la conducta impía de los hijos de Elí, en contraste. Leamos los versículos 12 al 17. Los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía: no, dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. La historia ahora se enfoca en mostrarnos en qué ambiente iba a crecer el joven Samuel, que aunque estaba en el servicio del templo, no todo era lo que debería ser. Para ello, el autor pasa a mostrarnos la conducta impía de los hijos de Elí. El término que se usa para describir o decir que eran impíos, lo que hace es mostrarnos que eran aquellos que servían a otros dioses. Lo que nos está diciendo es que el joven Samuel creció rodeado por un sacerdocio degenerado en medio de una generación perversa y maligna. Habiéndose rendido a las malas pasiones, Ofni y Fines no tenían el debido concepto del Dios a quien debían servir. No disfrutaban de comunión con Él, no simpatizaban con sus propósitos y no sentían su obligación para con Él. Meramente usufructuaban los cargos que tenían por derecho hereditario para su propio egoísmo y sus fines corruptos. Robaban al pueblo para complacer sus apetitos personales. Robaban a Dios no solo de la parte que les correspondía en los sacrificios, sino también menoscababan la reverencia y el amor de los adoradores. Mediante sus viles concupiscencias, rebajaban el servicio del Señor ante los ojos del pueblo al nivel de las orgías sensuales de los bosquecillos de ídolos vecinos. El problema que más se destaca es que Elí no reprendió a sus hijos, sino que se sometió a su conducta. En vez de destituirlos, solo vio lo que ellos hacían y no hizo nada. Elena de White comenta: la conducta de Elí, su pecaminosa indulgencia como padre
y su negligencia criminal como sacerdote de Dios presenta un notable y penoso contraste con la firmeza y abnegación de la fiel Ana. Elí conocía la voluntad divina, sabía qué caracteres Dios puede aceptar y lo que Él condena. Sin embargo, toleró que sus hijos crecieran cultivando pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y costumbres corruptas. Elí había instruido a sus hijos en la ley de Dios y les había dado un buen ejemplo con su propia vida, pero esto no era todo su deber. Dios requería de él, en su calidad de padre y sacerdote, que los reprimiera para que no hicieran su propia voluntad perversa, pero no había cumplido esto. Esto está en Sign of the Times, 10 de noviembre del año 1881. Este fue el gran problema que había en la casa de Elí. Sus hijos no servían a Dios con respeto, abusaban de su autoridad y además guiaban a la gente a prácticas idolátricas que degradaban la conducta humana. Y lo peor es que Elí perdió su autoridad ante sus hijos, no los reprendió, pasó por alto sus faltas y esto llevó a una crisis en Israel. Esto, por supuesto, es una lección para todos los padres que no corrigen la conducta inapropiada de sus hijos y por lo tanto cuando crecen sin valores y el sentido de la responsabilidad de servir a Dios lo lleva a una vida de total anarquía, de prácticas degradantes que hacen de la sociedad cada vez una sociedad donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Cuán importante es que los padres y madres de hoy cumplan su papel como guiadores y orientadores de sus hijos y les siembren en el corazón los verdaderos principios de vida. Lo siguiente que hace el autor es presentarnos el contraste con Samuel y su familia, unos verdaderos siervos de Dios. Versículos 18 al 21. El joven Samuel servía a la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Luego regresaban a su casa. Visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Cuando Samuel fue traído por su madre, esa era la condición en que estaba el sacerdocio de aquella época. Elí recibió al niño y bendijo a su madre por tan alto sentido del deber, de la dedicación, de la consagración. Y Ana estaba feliz de servir al Señor. Entonces ella recibe la bendición de tener más hijos e hijas. Por su parte, Elí ve que el joven Samuel es diferente. Veamos algunas descripciones que se nos ofrece al respecto. Dice: Samuel había sido puesto bajo el cuidado de Elí y la amabilidad de su carácter le granjeó el cálido afecto del anciano sacerdote. Era bondadoso, generoso, obediente y respetuoso. Elí, apenado por los extravíos de sus hijos, encontraba reposo, consuelo y bendición en la presencia de su pupilo Samuel, que era servicial y afectuoso. Y ningún padre amó jamás a un hijo más tiernamente que Elí a este joven. Era cosa singular que entre el principal magistrado de la nación y un niño sencillo existiera tan cálido afecto. A medida que los achaques de la vejez le sobrevenían a Elí y le abrumaba la ansiedad y el remordimiento por la conducta disipada de sus propios hijos, buscaba consuelo en Samuel. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 619. Así que el joven Samuel tiene una conducta diferente, tiene unos principios bien fundamentados y sirve en el templo fielmente. Se destacó por su dedicación en las tareas encomendadas. Así que Elí reconoce a este joven y le colocó un efod, que era un manto de lino que usaban los sacerdotes. Era un manto de categoría inferior, lo usaban los levitas también. Elena de Güell nos explica lo siguiente: no era costumbre que los levitas comenzaran a desempeñar sus servicios peculiares antes de cumplir los 25 años de edad, pero Samuel había sido una excepción a esta regla.
Cada año se le encargaban responsabilidades de más importancia. Mientras que era aún niño, se le puso un efod de lino como señal de consagración a la obra del santuario. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, página 619. Era el reconocimiento que tenía este niño que estaba siendo apartado para el servicio del Señor. Portar ese efod para Samuel era símbolo de que estaba siendo dedicado a un servicio sagrado y su vida estará en armonía con ese propósito divino. En contraste a la vida de Samuel estaban los hijos de Elí. Leamos los versículos 22 al 26. Elí era muy viejo, pero cuando supo que lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Pero si alguno peca contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Varios ejemplos que debemos destacar de este pasaje. Número 1. Elí estaba entrado en años. Tenía, según se cree, alrededor de unos 90 años de edad, cuando Samuel estaba al servicio de él y a la vez cuando sus hijos estaban oficiando en el santuario. Número 2. La conducta de los hijos de Elí demostraban que no respetaban su rango sacerdotal, no tenían el menor reparo, no eran conscientes de su sagrada labor, no servían al Señor por el amor al servicio, sino por el lucro. La corrupción era total. En tercer lugar, Elí trata de reprenderlos, de llamarles la atención, pero ellos no lo escuchan, se burlan del anciano sacerdote. Aquí Elí debió no llamarles la atención, sino destituirlos de su cargo, no permitir que siguieran haciendo mal las cosas y degradando el sacerdocio. Debió destituirlos inmediatamente. Elena de White comenta: el pueblo se quejaba de sus actos de violencia y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No osó callar por más tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos, ahora no respetaban a nadie. Veían la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. Oían sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de las consecuencias del pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Temiendo deshonrarlos así públicamente y condenarlos, los mantuvo en los puestos más sagrados de más responsabilidad. Siguió permitiéndoles que mezclaran su corrupción con el santo servicio de Dios y que infligieran a la causa de la verdad un prejuicio que muchos años no podrían borrar. Pero cuando el juez de Israel descuidó su obra, Dios se hizo cargo de la situación. Libro Patriarcas y Profetas, página 623. Ante la falta de autoridad, los hijos de Elí no hicieron caso y siguieron su conducta pecaminosa. Número 4. Dice el texto que Dios había resuelto hacerlos morir. Esto debemos entenderlo así, que en el lenguaje hebreo se le atribuye a Dios lo que hace o lo que permite que suceda. En este caso, ellos habían rechazado el control protector de Dios, elegido sus propios senderos de egoísmo y desechando deliberadamente el consejo del cielo. Al apartarse, por supuesto, del ángel del Señor, sellaron su propia condenación. Fueron los filisteos los que lo mataron posteriormente. Sin embargo, Dios permitió su muerte porque habían rehusado seguirle. Elena de White comenta: Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron. Libro El conflicto de los siglos, página 40. Y eso fue lo que ocurrió. Número 5. Pero esta sección termina describiendo a Samuel
que en contraste era un joven con una conducta ejemplar, fiel, deseoso de servir al Señor. Dios permite que un alma sea colocada en medio de circunstancias tales para probar al universo que un alma puede mantenerse fiel en medio de un mal ambiente y que el mal ambiente no determina necesariamente el destino de un alma. En el caso de Samuel, se mantuvo fiel a pesar del ambiente en el que se desempeñaba y donde creció trabajando para el Señor. La última sección de este capítulo es la profecía contra la casa de Elí, que podemos leer a partir del versículo 27 hasta el final. Leamos los versículos 27 y 28. Vino un varón de Dios ante Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en la casa del faraón? Lo escogí para que fuera mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara efod delante de mí. Yo concedí a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Este es un varón desconocido, no sabemos su nombre, no sabemos quién era este profeta. Los comentadores llegan a reconocer que esta amonestación llegó cuando Samuel fue dedicado al servicio del Señor, y muestra el gran amor de Dios de llamar la atención a su siervo para que corrija su conducta, para que entienda que el juicio de Dios es inminente, para que tenga la oportunidad de cambiar las cosas. Pero lamentablemente, Elí no corrigió, se rindió a las exigencias de sus familiares y dejó su deber con Dios y con su pueblo. Por eso el Señor le llama la atención, le recuerda el propósito por el cual Dios lo llamó a Israel de Egipto, le recuerda que tiene un propósito que lamentablemente no lo están cumpliendo. Versículos 29 y 30, leamos. ¿Por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios cuestiona la actitud de Elí y la de sus hijos, y la manera en cómo habían menospreciado el don de amor que Dios les había concedido de servir en el tabernáculo. Y debido a su conducta impía, la promesa, el pacto había sido roto. Dios no tenía la obligación de continuar sosteniendo a la familia de Elí en el sacerdocio, y por tanto su familia recibiría el castigo divino. Sigamos leyendo los versículos 31 al 33. Vienen días, sigue diciendo el profeta, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya ancianos en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, de manera que nunca habrá ancianos en tu casa. Aquel de los tuyos a quien yo no excluya del servicio de mi altar, será para que se consuman tus ojos y se llene tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la plenitud de la edad. Debido a la conducta de Elí y su familia, ellos estaban labrando su propia destrucción. Los hijos de Elí heredaron una responsabilidad sagrada y un nombre honorable. Sin embargo, debido al egoísmo, de tal manera se habían convertido en siervos de Satanás que merecían la reprobación unánime del pueblo. Cuando su padre dejó de ejercer su autoridad, se le advirtió que así como la reverencia y la honra producen una cosecha de buen carácter y utilidad, también cuando se siembra irreverencia y deshonra, los resultados son pesares y chascos. Elena de White dice: la ley del servicio propio es la ley de la destrucción propia. Libro El deseo de todas las gentes, página 577. Y eso es lo que pasará en la casa de Elí. Leamos los versículos 34 al 36. Te será por señal que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán el mismo día. En cambio, yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre conforme a mi corazón y mis deseos. Le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El que haya quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él,
por una moneda de plata y un bocado de pan, y le dirá: te ruego que me agregues algunos de los servicios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Es importante considerar por lo menos dos cosas. Número uno, puesto que Ofni y Fines habían abusado de las cosas del Señor, iban a sufrir una muerte violenta. Con la esperanza de desviarlos de su mal proceder, Dios descorrió brevemente la cortina del futuro. Habría sido natural esperar que los jóvenes corrigieran su conducta cuando oyeran la profecía, a fin de no cosechar su cumplimiento. Dios sencillamente previó su condenación, no la predeterminó. El que ve el fin desde el principio conoce todo lo que afecta el ejercicio de la libre elección. Al amonestar a ciertos individuos en cuanto a lo que dependerá o deparará el porvenir, Dios prueba al universo que es tal el libre albedrío que ha otorgado al ser humano que ni ese conocimiento del futuro le impide realizar lo que se haya propuesto. Dios espera nuestras decisiones y las respeta. Y estas profecías que ha dado el profeta son condicionales. Si ellos se arrepienten, Dios puede perdonarles, pero si no, los resultados naturales del pecado traerán como consecuencia la muerte. En segundo lugar, debido a esto el Señor va a reemplazar este sacerdocio corrupto y va a levantar a un sacerdote que restaure un servicio fiel en el santuario. Este sacerdocio iba a llevar al pueblo a la verdadera adoración a Dios. Esta profecía podrá llegar a ser una referencia del sacerdocio de Cristo, quien restaurará todas las cosas. Apreciados amigos y hermanos, debemos destacar varias cosas de lo que hemos estudiado hoy. Número 1, la importancia de la disciplina familiar. El papel de los padres en la corrección de la conducta de sus hijos es vital para un crecimiento armonioso. Número 2, la lealtad a Dios está por encima de la paz familiar. No podemos, en nombre de la paz y la tranquilidad, rebajar nuestra obligación de ser fiel a Dios. En tercer lugar, no podemos usar el argumento que no podemos ser fiel a Dios por el ambiente en que vivimos. La fidelidad o el pecado son decisiones personales. A veces ser fiel conlleva incomprensiones, burlas, pero es preferible que otros se burlen de nosotros a faltar a la fe y al honor a Dios. Y en cuarto lugar, Dios desea que reconozca tus errores para guiarte por sendas de salvación. Hoy puedes venir al Señor y puedes confesar tu pecado y encontrar perdón y paz que necesitas. No dudes, amigo y hermano, acercarte a Jesús y deja que Él cubra con su amor y te perdone todos tus pecados. Que el Señor hoy te conceda paz y bendición. Es mi oración por ti. Amén.